Con este tema 57 empezamos un nuevo bloque, el bloque de estadística. Este tema, a mi juicio, es bastante sencillo, así que si tienes la gran suerte de que te caiga en el examen, estoy seguro de que lo podrás abordar con estas explicaciones, ¿vale? En principio, el tema simplemente consiste en abordar lo que es el concepto de la estadística, de dónde procede, cuáles son los tipos de estadística que hay, la descriptiva y la inferencial, y además cuáles son los métodos y aplicaciones de cada una de ellas. Bueno, pues ya sabes, vamos a por ello. Bien, comenzamos el tema 57, que es el tema que hace referencia a los usos que le hemos de dar a la estadística y a los tipos principales de estadística que hay. Estadística descriptiva y estadística inferencial. Analizaremos también cuáles son los métodos básicos y las aplicaciones de cada una de estos tipos de estadística. Bien, si echamos un vistazo al índice del tema 57, nos encontraremos en que su primer apartado hace referencia a qué se entiende, cuál es el concepto o qué se entiende por estadística. En este apartado analizaremos cuál es el origen de la palabra estadística. Debemos recordar que hace referencia a la palabra estado, que proviene del latín status, y ese origen es debido a que estos estados formulaban programas para confeccionar cuadros numéricos para poder dirigir la gestión de sus estados, y a esos cuadros estadísticos numéricos se les llamaba estadística. Bien, la finalidad que tenían como ciencia era obtener métodos estadísticos para el tratamiento de los datos previamente seleccionados. Y los tipos son la estadística descriptiva, como decíamos, que se encarga de la obtención de datos, y es la estadística que conoce el hombre de la calle, y la estadística inferencial o inferencia estadística, que se encarga de las regulaciones, de las estimaciones de los métodos estadísticos nombrados anteriormente. La estadística descriptiva se va a encargar de la recogida, ordenación y exposición en tablas o tabulación de los datos que hayamos recogido en nuestro estudio. Además, se encargará también del cálculo de los parámetros estadísticos que caracterizan a mi población. Además, se encarga también de rectas de regresión, coeficiente de correlación, números índice, series cronológicas, ¿vale? Es un amplio margen el que abarca. La estadística inferencial de nuestro apartado 3 se encarga de definir cuál es la relación entre una población y una muestra extraída de ella, a partir de la cual intentaremos sacar conclusiones sobre la población original. Bien, en la inferencia estadística nos interesa minimizar el riesgo y el coste, y aquí pondremos algunos ejemplos como los artículos que se revisan, se inspeccionan en una determinada fábrica. El aparato matemático que se usa en la inferencia estadística es el cálculo de probabilidades. De manera que conseguiremos tener como aplicaciones que comentaremos más adelante de la inferencia estadística, que es el último punto, conseguiremos ver contrastes de hipótesis, intervalos de confianza, así como también la teoría de la regresión entre sus aplicaciones. Cambiando un poco de tercio, nuestro apartado número 4 nos habla de las etapas de una investigación estadística. Las etapas son las siguientes. Primero se formulará el problema. Seguidamente diseñaremos el experimento que queremos constatar, obtendremos los datos, los describiremos esos resultados, esto es parte de la estadística descriptiva,
ordenaremos en tablas y representaciones gráficas y por último, en la inferencia estadística formularemos una determinada respuesta a nuestro estudio sacando unas determinadas conclusiones. Debemos hacer referencia en el punto número 5 al aparato matemático que se usa en la estadística inferencial que habíamos comentado anteriormente. Para ello tenemos que hacer referencia a lo que se conoce como teoría de la probabilidad. Veremos cómo se ajusta un fenómeno dado a un modelo probabilístico teórico, veremos la relación entre la probabilidad y la frecuencia de un suceso determinado cuando n tiende a infinito y además consideraremos datos y valores observados de una variable aleatoria conocida. Por último, para acabar el tema, tenemos que hacer referencia a cuáles son las aplicaciones generales de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Muy brevemente, la estadística descriptiva se va a encargar de lo que se conoce como la distribución de las frecuencias observadas en una determinada población, más, como decíamos anteriormente, el cálculo de los parámetros estadísticos que caracterizan nuestra variable. Veremos ejemplos sobre la altura, por ejemplo, de unos determinados militares, la recta de regresión, etc. Y un punto muy importante son las aplicaciones de la estadística inferencial. Aquí no solo definiremos mejor la relación entre población y muestra ya comentada anteriormente, sino que mediante algún ejemplo haremos especial hincapié a un concepto muy importante que es la representatividad de una determinada muestra. Veremos ejemplos también de intervalos de confianza, contraste de hipótesis y pondremos determinados ejemplos numéricos para poder acabar bien la comprensión de este tema.